Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. El vídeo de esta semana lo estabais esperando muchos ya la semana pasada porque es la continuación de la renovación de este conjunto completo de comedor y salón. Los muebles de comedor ya os lo enseñé anteriormente. Para los que no lo habéis visto, os dejo la descripción, el enlace a ese vídeo. Y en esta semana os quiero enseñar la transformación de este enorme mueble empotrado. Así que acompañarme que os voy a enseñar cómo le damos un cambio de imagen espectacular. Este enorme mueble empotrado es un mueble hecho a medida que obviamente no se puede desmontar. Nuestros clientes lo quieren mantener primero por la calidad que tiene el mueble, segundo porque está hecho a medida y cumple perfectamente con su función. Los contras es un mueble muy oscuro que además está en la zona más oscura de este salón comedor y aparte ya no encaja con el resto de la decoración. Lo que vamos a hacer en este vídeo es darle un cambio de imagen para adaptarlo y para hacerlo encajar con el resto del entorno, aparte de darle bastante luminosidad para que destaque en ese fondo tan oscuro. Tener que trabajar fuera de nuestro taller y aparte en un mueble que no se puede desmontar nos supone unos pasos que habitualmente no andamos. El más importante es proteger todo lo de alrededor. Vamos a proteger no solo el suelo, como también vamos a proteger las paredes y el techo para que no se manchen cuando estemos pintando. Como este mueble es tan grande y nosotros somos dos, esto nos permite hacer varias cosas distintas a la vez sobre el mueble. Mientras uno termina de proteger las paredes, el otro ya ha ido desmontando la mayor parte de las puertas. En realidad este mueble no tiene mucho que desmontar. Las puertas inferiores, porque además estas puertas abatibles no se pueden desmontar. Aparte de desmontar las puertas, vamos también a desmontar lo que son las bisagras, todo esto para facilitar el proceso de pintura, porque si no las desmontamos las tendremos que proteger con cinta de carrocero. Estos elementos metálicos normalmente no se pintan porque el pintarlos puede afectar luego su buen funcionamiento. Pese al gran tamaño del mueble, los pasos que vamos a dar en esta transformación son los mismos que daríamos en un mueble más pequeño. Lo único, pues que tardamos mucho más en hacerlo, dadas las dimensiones. Ya tenemos prácticamente todo desmontado, entonces ahora lo que vamos a hacer es lavar muy bien. Esto siempre es importantísimo. Las piezas que vamos a trabajar tienen que estar completamente limpias porque de ahí va a depender mucho el buen resultado que consigamos al final. Para limpiar utilizamos agua templada y un limpiador jabonoso neutro. Vamos a lavar muy bien utilizando una bayeta. Este mueble por lo general está muy bien conservado, no necesita grandes arreglos, a excepción de un par de detallitos que vamos a arreglar. Vamos a rellenar esta enorme raja que tiene en una de las puertas abatibles. Está por el interior, no se ve mucho, pero aún así le vamos a colocar masilla para rellenar este hueco. También vamos a alisar en la parte de la tapa, que esto
desde el uso, ha sido con el uso normal del mueble, se ha desgastado y tiene estas pequeñas irregularidades que también las vamos a rellenar con masilla de alisado para intentar que la superficie sea lo más uniforme y lo más lisa posible. Una vez seca la masilla, lijamos muy bien para que la superficie quede uniforme. En este caso no vamos a lijar el mueble. Normalmente lo hacemos para crear mordiente, pero en este caso no lo vamos a hacer. Por un lado, porque el mueble no es un mueble que tenga una superficie muy lisa, muy resbaladiza, como pueden ser, por ejemplo, muebles de formica o muebles barnizados en alto brillo. Este tiene un acabado bastante mate, pero ese no es el motivo principal. El motivo principal reside en el tinte que vemos que tiene el mueble. Ese tinte ahora mismo está contenido debajo del barniz. Si removemos el barniz, el tinte va a empezar a salir y nos va a manchar toda la pintura. Lo que sí haremos, como habitualmente, es limpiar muy bien otra vez el mueble. Una vez tenemos lijadas las zonas estas de masilla, vamos a limpiar todo el mueble utilizando alcohol de limpieza. El alcohol nos va a garantizar que la superficie está completamente limpia de suciedad, de grasa y que ya podemos pasar a aplicar la imprimación. Para imprimir en esta situación es muy importante que la imprimación que se utilice sea antimanchas o antitaninos. Ya os comenté que no vamos a lijar, pero aún así eso no implica que no puedan salir manchas en algunas zonas puntuales. Estos tintes la verdad que son muy pesados y muy complicados de tratar. Para aplicar la imprimación vamos a utilizar sobre todo rodillo, aunque es cierto que necesitamos una brocha o un pincel más pequeño para llegar a las zonas donde el rodillo no alcanza con facilidad. Y así se ve el mueble después del primer día de trabajo. Ya está completamente imprimado. Ahora vamos a esperar a que la imprimación seque muy bien y mañana valoramos si ya podemos empezar a pintar. Cuando llegamos al segundo día con la imprimación ya completamente seca, nos hemos encontrado que en algunas zonas de las puertas nos han salido estas manchas naranja. No sé si en el vídeo se llega a apreciar, pero está por todos los bordes, justo donde no llegaba bien el barniz. Aquí teníamos dos opciones. La primera es volver a aplicar una mano de imprimación. En principio con eso debería de ser suficiente, pero como aquí el tiempo juega un poquito en nuestro contra porque estamos fuera del domicilio y la imprimación tarda bastante en secar, lo que vamos a hacer es aplicarle este producto que es el primer sellador. Seca más rápido que la imprimación y para zonas puntuales funciona bastante bien. Así que lo vamos a aplicar solo en estas zonas donde hemos visto que el mueble ha sangrado. Como ha sido solo en las puertas, podemos empezar por las puertas y vamos a empezar a pintar lo que es el resto de la estructura mientras las puertas se secan.
Para pintar vamos a utilizar dos tonos, un tono más claro en el interior, mientras que el exterior un tono un poquito más oscuro, que ya os imagináis que es el mismo tono gris que hemos utilizado en el aparador. Para hacer el tono del interior, mezclamos el tono gris con blanco hasta conseguir el color que más o menos nos parece bien. Os aviso, ya hemos tenido un serio problema a lo largo de todo el proceso de pintura porque no veíamos bien el contraste entre el interior y el exterior por la luz que había en el espacio. Cuando colocábamos dos tablas, una pintada en oscuro y una pintada claro, una al lado de la otra, se veía bien la diferencia, pero en lo que es el global del mueble, hasta justo al final no se llegaba a apreciar bien. Luego veréis que en el vídeo final, donde ya os enseño el mueble decorado, ha quedado espectacular. Ahí sí se nota bien la diferencia de tonos, pero durante todo el proceso de pintura no teníamos del todo claro que hiciera el contraste suficiente. Para pintar, al igual que para aplicar la imprimación, vamos a utilizar sobre todo rodillo, pero necesitamos una brocha para llegar a las zonas de difícil acceso, en este caso todos los rincones, tiene unos cuantos. Aquí, al contrario de la imprimación, es interesante utilizar una brocha o un pincel de buena calidad para que no deje marcas. El rodillo utilizamos este es de espumita. Se puede utilizar dos opciones, un rodillo que son naranja, que son los rodillos flocados, que funcionan bastante bien. Nosotros desde hace tiempo preferimos utilizar estos que son de Redesign with Prima, son de una espumita, son muy finitos y no tienen bordes. Esto nos permite un acabado muy liso, muy uniforme y sin marcas. Pero cualquiera de las dos opciones es válida. Lo importante es que el rodillo sea, al igual que la brocha, de buena calidad. Y aquí pasamos ya al segundo color, al color del exterior. Como podéis ver, aquí sí se nota bien la diferencia, que este tono es bastante más oscuro que el tono del fondo. Con él vamos a pintar todo el exterior y lo que es la base del aparador. Exactamente de la misma forma que hicimos para el tono claro. Pincelito, brocha para zonas, rincones, zonas donde no llega bien el rodillo, y el rodillo para todo lo demás. En total hemos aplicado 2 manos de pintura sobre todo el mueble. 2 manos de pintura clara, 2 manos de pintura oscura. Esto nos llevó 2 días más, porque el tiempo de secado es importantísimo respetarlo. Soy muy pesada con ello, lo sé, pero de verdad que no imagináis la cantidad de veces que nos precipitamos, queremos pintar rápido por encima sin dar tiempo a que seque muy bien y luego la pintura terminar levantándose, o lo que es peor, no tiene cobertura, entonces estamos pintando y es como si no hubiéramos hecho nada. Y así se ve el mueble después de aplicar las 2 manos de pintura. Está
bastante cubierto. Tiene algunas pequeñas sombritas en las esquinitas, pero por lo general ya podemos empezar a proteger. Vamos a aplicar un barniz. En este caso el barniz lo vamos a mezclar con un poco de pintura y así por un lado protegemos y por otro lado garantizamos que esas pequeñas sombras que ahora mismo todavía se ven quedan completamente cubiertas y la cobertura es la perfecta. Antes de pasar con el barniz y entre mano y mano de pintura, hemos pasado siempre con una lija muy finita para que no quedara ninguna imperfección. En total a este mueble le dimos 2 manos y media de barniz, mitad pintura, mitad barniz que hemos aplicado igual que la pintura con brocha de rodillo y 2 manos de barniz solo que en este caso se aplicó utilizando una esponja. El hecho de utilizar esponja y no rodillo es porque con la esponja podemos llegar directamente a los rincones sin necesidad de brocha y como ya no tenemos el problema de no poder mezclar el tono interior con el tono exterior porque el barniz es incoloro, esto nos facilita bastante el trabajo y nos ahorra bastante tiempo, pero se podría haber aplicado también estas 2 manos de barniz de la forma tradicional sin ningún problema. Y así es como se ve el mueble después de unos cuantos días de trabajo. Ya está concluida la etapa de la pintura, ahora vamos a los pequeños detallitos. Todas las partes metálicas del mueble que hemos desmontado las hemos lavado con agua, jabón y ahora le vamos a dar un poco de pintura dorada para reavivar el color. Vamos a utilizar pintura al alcohol. Se podría utilizar un esmalte, pero tarda más tiempo en secar y el color no queda tan vivo, tan brillante como queda la pintura al alcohol. Aparte, las pinturas al alcohol son bastante resistentes, con lo cual nos va a venir perfecta. También para los que habéis visto ya el vídeo del aparador, sabéis que los detallitos están todos en este tono y como va a conjunto, queremos que no se vea nada raro, que esté todo bastante uniforme. Volvemos a montar todas las puertas que hemos desmontado y ya solo nos queda el pequeño detallito de encerar el interior del mueble, las zonas que no hemos pintado, le aplicamos una mano de cera para nutrirla bien. Y damos por concluida esta renovación. Antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era el mueble y cómo era el espacio antes de que empezáramos esta transformación. Así es como se veía el mueble este empotrado, muy grande, muy oscuro. Ahora se ve así. ¿Qué os parece el cambio? ¿Os visto que así de cerca no se aprecia tanto el contraste entre el interior clarito del mueble y el exterior más oscuro? Pero a medida que nos apartamos sí que vemos esa diferencia. Este rincón de esta estancia, que era una zona súper oscura, ahora se ve mucho más luminosa. Aquí se ve también lo que es el conjunto, el comedor, la mesa con el aparador. Pero aquí os enseño el mueble ya decorado. Mirad qué bonito ha quedado.
Aquí os enseño ya todo el conjunto. Mirar qué bonito con estos detalles en rojo, las sillas en rojo que destacan sobre todo este gris y aquí toda la luminosidad que tiene el mueble. La verdad que el conjunto no podía gustarme más. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os gusta esta transformación? ¿Os gusta cómo hemos conseguido cambiar este espacio? ¿Cómo hemos conseguido dar un toque súper moderno a estos muebles que en realidad eran unos muebles muy clásicos? Y con esto ya concluimos el vídeo de esta semana. Como habitualmente en la descripción del vídeo os dejaremos, aparte del enlace al vídeo del aparador, enlace a todos los materiales que hemos utilizado en nuestras transformaciones. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, nos lo decís en los comentarios. Decirnos también qué os ha parecido este cambio. ¿Os atreveríais a cambiar vuestros muebles clásicos y darle un toque de modernidad? Espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like, comentar, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.